doctrina de Jesucristo, número 3, y aquí cerramos con la doctrina de Cristo. Si Dios lo permite, el próximo domingo entramos a otra. Entonces, hay mucho más que podemos hablar de Jesús. Sí, Señor, hay tantas cosas que podemos hablar. Pero ahí es donde viene la habilidad, el deseo suyo de seguir aprendiendo, ¿verdad? De seguir estudiando de manera personal la palabra del Señor. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de la doctrina de Jesucristo, número 3. Hemos aprendido, también hemos estado diciendo la importancia y la necesidad de que los cristianos comprendamos nuestra doctrina. Verá, que no solamente digamos, Jesucristo es mi Señor. Sí, es verdad, Jesucristo es tu Señor, pero Jesucristo es tu abogado. Jesucristo es mediador. Jesucristo es el único fundamento. Y entonces hoy queremos cerrar este tema de la doctrina de Cristo y lo queremos cerrar haciendo memoria qué es lo que está haciendo Jesús en el cielo. Jesucristo vino a este mundo, Él nació como hombre, nació como todo bebé, creció, Él hizo su ministerio, luego fue a la muerte, fue sepultado, resucitó al tercer día y después se apareció a sus discípulos, estuvo con ellos por 40 días después de la resurrección de Jesús. Jesucristo se quedó 40 días en la tierra hablando con los discípulos, hablándoles del reino, dándole más enseñanza, pero esa enseñanza ya era exclusiva solo para ellos. Ya no se presentaba en público, no. Cuando Jesús resucita, Él se presentó solo a sus discípulos, ¿verdad? Y cuando hablo de discípulos, no estoy diciendo a los 12 o a los 11 que eran en ese momento, sino que eran más de 500, dice el apóstol Pablo, más de 500 discípulos que miraron a Jesucristo vivo. Eso lo dice Pablo en una de sus cartas. Entonces, el Señor estuvo 40 días. Y después de esos 40 días, ¿qué hizo el Señor? Se fue al cielo. Y los discípulos estaban ahí cuando el Señor comienza a elevarse. Y se quedan todos mirando al cielo. Y ya no miraban nada. Y Dios tuvo que mandar a 2 ángeles a decirle, varones hebreos, ¿qué estáis mirando? A ese que ven que va de viaje, Él va a volver. Y esa es la fe, esa es la esperanza que todos los cristianos tenemos. Esa es la fe suya, ¿verdad? Que Cristo va a volver. Entonces, si Él va a volver, que nos haya ocupado en su obra. Y por eso es que estamos enseñando este discipulado. Por eso es que estamos hablando de doctrina, para poner fundamento a nuestra fe y no seamos arrastrados por todo viento de doctrina, Señor. Entonces, Jesucristo subió al cielo y la Biblia dice que se sentó a la diestra del Padre. ¿Y qué hace allí Jesucristo? Número 1, Él es el único mediador. Primera de Timoteo, capítulo 2, versos 5 y 6. Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, está como mediador, el único. No hay otro mediador, no hay otra mediadora. El único mediador es Jesucristo. Primera de Timoteo, capítulo 2, versos 5 y 6. Porque hay un solo Dios. ¿Alguien dice amén? Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese mediador? Jesucristo, hombre. Y oiga cómo lo dice Pablo: Jesucristo, hombre. Hombre, el que se hizo humano, el cual, verso 6, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por ¿cuántos? Por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces aquí está la palabra del Señor diciéndonos que Jesucristo está en el cielo como el único mediador. ¿Qué quiere decir eso, mis hermanos? Que toda persona que quiera acercarse a Dios lo puede hacer únicamente a través de Jesucristo. Él es y sigue siendo el único camino al Padre. Entonces nosotros ya encontramos ese camino. Nosotros
el Señor Jesucristo ya nos acercó al Padre. Ya nosotros ahora ya no somos extranjeros, no somos advenedizos, nosotros ahora somos hijos de Dios. Entonces ya Él fue nuestro mediador, pero Jesucristo sigue siendo el único mediador para todas esas personas que no se han entregado, todas esas personas que no se han arrepentido, todas esas personas que todavía no han tomado la decisión de decir: yo voy a hacer a Jesucristo mi Señor, mi Salvador. Yo voy a acercarme a Dios, pero me voy a acercar en el nombre de Cristo, porque el que derramó su sangre fue Jesucristo. Entonces nosotros entendemos que el único mediador es Jesucristo. En una ocasión andaba en el cementerio, en un entierro, y cuando estaba ahí, estaba la familia llorando, y unos familiares de la difunta le decían a la muerta: rogale a Dios por nosotros, pídele a Dios por nosotros, suplícale a Dios por nosotros. Y realmente hay mucha gente que piensa, hay mucha gente que cree que la gente que se muere va a llegar al cielo a interceder por nosotros. Hay gente que piensa eso, porque eso le enseñaron en su religión, porque eso le instruyeron en su doctrina, que la gente muere. Y si hay algún evangélico aquí, si hay algún cristiano aquí que cree eso, pues yo quiero decirte, hermano, tú estás equivocado. Nadie que muere llega al cielo a interceder. Nadie llega al cielo a hacernos puente o llevar una petición de aquí de la tierra. El muerto le va a llevar la petición a Dios allá al cielo. No, Señor. Hay un solo Dios y un solo mediador. El único que puede unir al hombre con Dios es Jesucristo. Entonces usted como cristiano debe saber esta doctrina, debe conocer. Por eso no importa si hay personas que dicen: no, pero San Pedro puede mediar, y la Virgen María puede mediar, y no sé quién puede mediar, y yo no sé. No. Lo que la gente quiera creer, que lo crean. Yo voy a creer lo que dice la Biblia. Entonces ahí es donde uno debe hacer a un lado su religión o lo que le han enseñado. Por eso es que es importante ir a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, la Biblia dice que hay un solo Dios. Uno. Hay un solo Dios, pero hay un solo mediador, el que nos acerca a Dios, y ese es Jesucristo, hombre. Y Él se entregó a sí mismo para rescatarnos a todos. Él se entregó voluntariamente, Él dispuso su vida voluntariamente para rescatarnos a todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. En otras palabras, cuando Él resucitó, los discípulos dieron testimonio que Él está vivo y que está sentado a la diestra del Padre. ¿Qué te parece si le das una alabanza de aplauso esta mañana, hermano? Aleluya, gracias, Señor. Gracias, Señor. En segundo lugar, Jesucristo está a la diestra del Padre como el único fundamento del cristianismo. Mire qué importante, qué importante. Esto ya lo enseñé yo en 1 Corintios, que estábamos estudiando 1 Corintios cuando pasamos por ahí, pero hoy lo vamos a volver a recordar. En 1 Corintios 3:11, la palabra del Señor dice: porque nadie puede, oiga, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Y cuál es ese fundamento que ya está puesto? El cual es Jesucristo. Nadie. No importa que en una religión digan que hay un hombre aquí en la tierra que es el enviado de Dios, que es el enviado del Espíritu Santo. No, Señor, no hay ningún hombre en esta tierra, no hay mujer en esta tierra que sea el fundamento del cristianismo. El único fundamento, la base. Si su fe no está en Jesús y solo en Jesús, entonces usted todavía no es un cristiano. Porque el fundamento del cristianismo, no de la religión. El fundamento de la religión, hay un montón de fundamentos.
Pero el fundamento del cristianismo hay solo uno, y ese es Jesucristo. Jesucristo. Por eso es que cada uno de nosotros debemos entender esto, conocer esto, no para pelear con nadie, no para querer aparentar que nosotros sabemos más. No, Señor. Tampoco para presumir que sabemos. Tampoco, Señor. Todo lo que usted aprende no es para ir a pelear con su mamá, no es para ir a pelear con su abuela. Las cosas que usted aprende no es para que usted vaya a pelear con su vecina. No. Es para que usted dé testimonio. Pero cuando tu vecino o tu vecina o tu abuela o tu mamá, alguien todavía sigue ciega en su vida religiosa, oye, tú no le vas a pegar un golpe para que aprenda. Tú no le vas a faltar el respeto a tu abuela o a tu mamá o a tu papá. No le tienes por qué faltar el respeto para que aprenda. Si la Biblia dice que el que convence es el Espíritu Santo. ¿Aló? El problema es que ahora nosotros queremos convencer a la gente. No, yo no puedo convencer a nadie. Yo lo que puedo hacer es dar testimonio. Si yo le digo a alguien de X religión, mire, señora, el único que puede salvar es Jesucristo, y usted necesita a Cristo para salvarlo, y ella me dice, no, a mí ya me salvó San Pedro, ya me salvó San Nicolás, ya me salvó la Virgen María, ya me salvó quien sea. Yo voy a tratar, si la persona me permite, yo voy a tratar con humildad, no alterado, no enojado, no, Señor. Yo voy a tratar con humildad, si esta persona me lo permite, voy a tratar de hacerle ver con la palabra, mire, doña María, digamos que se llama María, mire lo que dice la Biblia. ¿Usted cree en la Biblia? Mire, te voy a contar esto. Cuando yo he tenido la oportunidad de hablar con señoras católicas o señores católicos, muy católicos, yo me llevo mi Biblia católica. Yo ahí tengo mi Biblia católica, la Biblia latinoamericana. Me la regalaron hace muchos años. Mi hermano Mario Larguespada me regaló esa Biblia, creo que para un cumpleaños mío, hace muchos años. Y ahí la conservo. Y cuando yo tengo la oportunidad de ir a visitar a alguien que yo sé que es católico, yo no me llevo la Biblia que yo ocupo aquí. Yo me llevo la Biblia católica. Porque en la misma Biblia católica la uso para enseñarle. Y quiero decirte una cosa, la Biblia católica todavía es más fácil de entenderse que la que nosotros usamos. Es más fácil el lenguaje, la forma de hablar, la forma de las palabras es más sencilla, la Biblia católica. Entonces, yo no tengo problema con eso. Yo me llevo la Biblia católica y en esa misma Biblia yo le enseño, porque ahí está, que Jesucristo es el único mediador, que Jesucristo es el único fundamento. ¿Por qué? Porque mi obligación, mi deber es ayudar a la persona para que reconozca a Jesucristo y reconozca que la Biblia es la palabra de Dios. Si la persona no quiere, se enoja, me ofende, hasta ahí no me llego. Pero yo no debería de faltar el respeto ni a mi abuela, ni a mi mamá, a mi papá, o a una tía, o a un familiar, y yo le venga así, pero que usted es una bruta. ¿Cómo le voy a decir así? Pero es que usted es un ciego. Si yo ya sé que es ciego, pero ¿por qué se lo voy a decir? ¿Para qué le voy a decir que es un ciego? Si la Biblia dice que todo aquel que no tiene a Cristo está ciego. Porque hasta que alguien se convierte a Cristo, el velo se le quita. ¿Aló? Hasta que alguien se convierte a Cristo. Tú sabes, cuando estamos sin Cristo, estamos así, mira. ¿Aló? Cuando estamos sin Cristo, estamos así. Pero cuando nos convertimos a Cristo, el velo, no el pelo, el velo se quitará. Y uno comienza a ver y dice, wow, pero yo no entendía esto.
Pero ¿cómo es que yo andaba detrás de idolatría? ¿Y cómo es que yo andaba? Claro, porque tú comienzas a ver ahora con claridad, porque el velo fue quitado por el Señor Jesucristo. Entonces ahí tenemos nuestro único fundamento, es Jesucristo. No tenemos otro fundamento. El fundamento del cristianismo no es un apóstol de esta tierra. El fundamento del cristianismo no es el pastor fulano de tal, el que dice que profetiza, el que sabe los sueños. No, Señor. Nuestro único fundamento es Jesucristo. Y en ese fundamento es donde los apóstoles levantaron. En el fundamento de Cristo es donde Pedro, Pablo, todos ellos crecieron. Ellos hablaron la palabra, pero todo estaba basado ¿en quién? En Jesucristo. ¿Alguien puede decir Jesucristo? Él es el fundamento. Él es el fundamento. Él es el fundamento. Ahí es donde nosotros debemos seguir creciendo, avanzando. Quisiera agregar en este punto número 2 pasajes, 2 versículos. Colosenses 2:8, por ejemplo. Colosenses 2:8 dice, oiga lo que dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Ponga atención, tradiciones de los hombres. Ese es el problema que hay. El hombre ha seguido tradiciones. Pero ¿qué dice la palabra? Mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y hueca sutileza, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ese es el problema que tienen las religiones. Las religiones, ellos se fundamentan en lo que decretó el fulano de tal. No, pero eso no lo decretó Cristo, eso no lo estableció Cristo. Entonces nuestro fundamento es Cristo. Entonces yo no debo dejarme engañar. Tito capítulo 1 verso 14. Tito 1:14 dice: no atendiendo a fábulas, cuentos judaicas, ni a mandamientos de hombre. Otra vez, no estés atendiendo. Cuidado, lo que estás siguiendo son mandamientos de hombre que se apartan. Los mandamientos de hombres, ¿qué es lo que hacen? Hacen a los demás apartarse de la verdad. Y ese es el problema con la religión. Pero hay tanta gente que se aferra a su religión. Hay tanta gente que se aferra a su tradición, que prefieren hacer a un lado la verdad porque ellos quieren seguir aquello que le enseñaron. Bueno, aquí está. El único fundamento del cristianismo se llama Jesucristo. Número 3. Jesucristo está sentado a la diestra del Padre como el único Salvador. El único, oiga, el único. Y si usted mira bien este bosquejo, en cada punto yo resalto esa palabra, el único. Jesucristo es el único mediador. Jesucristo es el único fundamento. Y en este punto 3 yo te digo, porque así lo dice la Biblia, Jesucristo es el único Salvador, mi hermano. Hechos capítulo 4 verso 12. Hechos 4:12. Y en ningún otro, léalo conmigo, hermano, si puede. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser. No hay. Pero usted le pregunta, usted le dice a un musulmán o a un árabe o a un católico o a cualquier otra religión, ¿cómo puede alcanzar la salvación de su alma? O usted le pregunta a un ateo, a quien usted le pregunte, ¿cómo se puede alcanzar la salvación? Incluso hay gente que piensa que el ser humano puede llegar a ser salvo haciendo buenas obras. De hecho, esa es una de las doctrinas más usadas en la mayoría de las religiones. Hay personas que creen, porque así se lo enseñaron, que las personas pueden alcanzar la salvación si hacen buenas obras. Sí, buenas obras las hacemos los cristianos, pero no para ser salvos. Las hacemos porque ya somos salvos.
La Biblia nos habla de buenas obras, claro que sí, y vamos a llegar un día a hablar de esa doctrina, la doctrina de las buenas obras, pero no para ser salvos, sino porque ya somos salvos en el nombre del Señor. Entonces Jesucristo es el único Salvador. Nadie más puede dar salvación, nadie más puede borrar nuestros pecados. La Biblia lo dice con toda claridad, y la sangre de Jesucristo, ¿qué dice? Nos limpia ¿de cuántos? De todos pecados. No dice la sangre de Mahoma, no dice la sangre de Pedro, no dice la sangre de Buda. No, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces Jesucristo es nuestro único Salvador. Número 4. Jesucristo está sentado a la diestra del Padre como el único abogado. Y antes de leer esto, yo quiero hacer una aclaración, antes que se me olvide. En una ocasión, una hermana que con buenas intenciones, ella decía, ella tenía a su hijo preso. Y entonces ella decía: pastor, mi hijo va a ir a una, no sé si era audiencia o un juicio, no sé, algo iba al juzgado, él estaba detenido. Y ella me dice: pero yo se lo puse a mi abogado, a mi único abogado, yo le puse la vida de mi hijo. ¿Y cómo es eso?, le dije. Explíqueme, hermana, ¿cómo es que usted le puso la vida de su hijo a su abogado? Sí, me dice, porque el que me va a defender a mi hijo en el juzgado va a ser Jesús. ¿Me estás entendiendo lo que trato de decir? El concepto de ella era totalmente errado. Jesús no es ese abogado. Jesús no es ni va a ser, ni nunca ha sido el abogado que va a ir al juicio de una persona que está detenida, que está presa, y va a llegar al juzgado a defender Jesús al acusado. No, señor. Y hago esa aclaración porque puede haber alguien aquí pensando que también Jesús es el abogado que va a sacar a tu hijo, va a sacar a tu familiar que está preso y lo va a defender. No, señor. Usted está haciendo un mal uso, un terrible uso de Jesús como abogado. Jesús como abogado no es que va a ir a un juicio terrenal. No. Jesús como abogado está en el cielo. En el cielo es Él es abogado. Pero ¿cómo lo entendemos? Vamos a la Biblia, Primera de Juan, capítulo 2, verso 1. ¿Cómo es la función del abogado, de nuestro abogado? ¿Cómo es la función de Jesucristo como abogado? Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Dice, ¿lo lee conmigo? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Qué es lo que Dios quiere o no quiere? Que no pequemos. ¿Y qué nos dejó para que no pecáramos? Lo que está escrito. Hijito mío, estas cosas os escribo. La palabra de Dios nos debe exhortar a no pecar. Y si alguno hubiere pecado, porque aunque tenemos la palabra de Dios, siempre estamos ahí cometiendo algún pecado. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué dice? Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Entonces ahora aclaramos cuál es la función de Jesús como abogado. Espere y mire lo que dice la palabra. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos está diciendo? Dios el Padre mira a todo hombre como pecador, porque todos hemos
Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando venimos a Cristo, creemos en Él y lo recibimos, somos recibidos por el Señor, somos lavados con su sangre, somos santificados por su Espíritu y somos nuevas criaturas. Pero aunque todo eso somos, seguimos siendo pecadores en esta tierra. Porque seguimos pecando. Ya no como una práctica. Por ejemplo, ya no es que yo me emborracho las veces que quiera. No. Ya no es una práctica. Ya no. Sí, ya no me emborracho. Pero de vez en cuando se me sale una mentira. Yo sé que ustedes no mienten. A este lado tal vez hay algún pecador mentiroso. Aquí no hay ni uno. En este lado tal vez hay alguno. ¿Algunos de ustedes mienten de vez en cuando, hermano? Ok. ¿Y alguno aquí miente de vez en cuando por allá? Una mentirita. ¿No? Ok. Aquí sí no. Aquí nadie miente. En algún momento nos portamos y actuamos con hipocresía. Eso es pecado. En algún momento sentimos ira contra alguien y hasta deseo de venganza. Eso es pecado. Porque todo aquel que mata a alguien es un homicida, pero todo aquel que aborrece a su hermano también es un homicida. Y todo aquel que se acuesta con una mujer extraña que no es su esposa comete adulterio, pero todo aquel que codicia a una mujer ya cometió adulterio. Eso es pecado. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que no estemos pecando, que no sigamos practicando el pecado, que no sigamos viviendo en pecado. Ese es el deseo de Dios. Pero cuando pecamos, cuando cometemos una mentira, cuando tenemos un rencor, un resentimiento, cuando reconocemos que hemos hecho algo malo, entonces yo debo venir delante de mi Señor, porque Él es el que va a interceder por mí delante de Dios. Porque cada vez que yo peco, mi pecado me va a traer juicio. Pero mi abogado, que fue el que pagó por mí en la cruz, está a la diestra del Padre para decirle al Padre: Padre, yo pagué por el pecado de él. En otras palabras, el Padre perdona mi pecado porque hay un abogado que está intercediendo por mí. ¿Se da cuenta? Allí es donde entra la función de nuestro abogado Jesucristo. Porque hay un acusador. Nosotros tenemos a un acusador. ¿Usted sabe que tenemos a un acusador? El diablo. Cuando usted peca, cuando yo peco, consciente o deliberadamente, cuando pecamos, a veces hasta sin saber, y pecamos, ¿tú sabes quién nos va a acusar delante de Dios? Satanás, el diablo. Satanás, el diablo, es nuestro acusador. Por eso es que el apóstol Pablo le decía a Timoteo que debía de ser ejemplo para no darle lugar al diablo que haga cosas o hable cosas contra nosotros, hermano. Entonces, nuestro abogado Jesucristo intercede delante del Padre por nosotros, y entonces somos perdonados, somos lavados, somos limpios, y la palabra de Dios dice que la sangre de Cristo sigue limpiándonos, mis hermanos. Ahora, ¿qué sucede cuando pecamos voluntariamente pero no queremos reconocer el pecado? Entonces ese pecado está ahí. ¿Qué sucede cuando practicamos el pecado y aún después de haber recibido a Cristo? Entonces, hermano, nos volvemos otra vez hacia Satanás, porque todo el que practica el pecado es del diablo. Si usted volvió a pecar, pero ya no como un descuido, sino como una práctica, usted practica el pecado, usted está cometiendo el pecado de manera deliberada, usted, mi amado hermano y amigo, usted entonces está en graves problemas. Ya no tiene el cuidado ni de tu abogado, ni el cuidado de Dios, porque la práctica de tu pecado te vino a hacer una vez más de Satanás, el enemigo de Dios.
el que practica el pecado, la Biblia lo dice con tanta claridad, es del diablo, no es de Dios. Y si no es de Dios, Jesucristo no puede ser el abogado de esa persona. Yo espero que usted comprenda eso. Número 5, Jesucristo está a la diestra del Padre como sumo sacerdote. Jesucristo está a la diestra del Padre como sumo sacerdote. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote debía de venir a presentar ofrenda por el pecado de él. El sumo sacerdote en el Antiguo Testamento tenía que venir a presentar una ofrenda por los pecados del pueblo. Pues yo quiero decirte que Jesucristo, como nuestro sumo sacerdote, su ofrenda fue su propia vida. Jesucristo ofrendó su propia vida. Él puso su vida como sacrificio. Pero ahora ese sumo sacerdote está en los cielos, y yo quiero que usted me acompañe a leer Hebreos capítulo 4, verso 14 al 16. Y mire qué importante, mis hermanos, entender esta doctrina, entender la función que Jesucristo está en este momento. Él está ejerciendo como sumo sacerdote, como abogado, como intercesor. Mire lo que dice Hebreos 4, verso 14 al 16. Léalo conmigo, por favor. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, está hablando solo y únicamente de Jesucristo. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, ¿qué dice? Retengamos nuestra profesión. Retengamos nuestra profesión. ¿Cuál profesión? Aquello que confesó tu boca. ¿Y qué fue lo que confesaste con tu boca? Que Jesucristo es tu Señor. Eso es lo que confesamos. Nuestra profesión, lo que nosotros hemos dicho con nuestra boca. Cuando le rendimos nuestra vida al Señor, dijimos que Jesucristo es nuestro Salvador. Una vez más, comienzo. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda ¿qué? Compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos está diciendo? Todos los sumos sacerdotes que existieron, desde Aarón hasta el último sumo sacerdote, todos ellos tenían pecado. Todos ellos fallaron. ¿Alguien me sigue hoy? Todos ellos fallaron. Eran hombres con defectos, con debilidades, con errores. Pero nuestro Señor, sumo sacerdote Jesucristo, Él es perfecto. ¿Y Él se compadece? ¿De qué se compadece? ¿De qué se compadece? De nuestras debilidades. Hermano, cuando nosotros no logramos entender eso, es allí donde mucha gente cuando comete un pecado dice: no, yo prefiero irme, porque ¿de qué me sirve volverme a arrepentir si de todas maneras vuelvo a caer? Y hay gente que dice: yo prefiero irme de la iglesia, ¿para qué voy a ser un hipócrita? Bueno, yo quiero decirte, hermano, que mientras haya vida, el Señor te está dando tiempo. Mientras tú aprendas a ser humilde, a volverlo a buscar, Él te está dando tiempo. Porque dice que Él se compadece de nuestras. Él se compadece de nuestras debilidades. El Señor no está con un látigo esperándonos que cada vez que nosotros cometamos un error y nos va a agarrar a latigazos. No. Él nos habla con amor. Él nos atrae con amor. Pero cuando nosotros endurecemos nuestro corazón,
Cuando nosotros endurecemos nuestro corazón, entonces es cuando Dios va a tener que usar no solamente las cuerdas de amor, sino que Dios va a tener que usar otros métodos para traernos a Él. En estos 29 años que tengo de pastorear, he visto a personas rechazar a Jesús mientras tenían salud. Mientras ellos estaban sanos, tenían trabajo, estaba todo bien, ellos rechazaban a Jesús. No querían saber nada de Jesús. No necesitaban a Jesús porque tenían salud, tenían trabajo, todo estaba bien en su casa, tenían a su esposa, a sus hijos. Pero un día le diagnosticaron cáncer. Ahora sí necesita a Jesús. Bueno, pues eso lo permitió el Señor para que esa persona se arrepintiera y reconociera que solo Jesucristo puede salvar. He visto personas sanas, teniéndolo todo, pero de repente algo cambió. El Señor les dio oportunidades, el Señor los atrajo con cuerdas de amor, pero no quisieron. Y cuando Dios quiere hacer algo, Él lo hace de una o de otra manera, Señor. Cuando el Señor quiere hacer algo, Él lo va a hacer de una o de otra manera. He visto gente morirse, pero morirse salva. He visto gente entregar su vida hasta última hora, pero se murieron salvas. Pero cuando tuvieron salud, cuando estuvieron bien económicamente, cuando todo estaba bien, ellos no necesitaban a Jesús. El Señor conoce, como sumo sacerdote, se compadece de nuestra debilidad. Por eso es que yo prefiero, y yo se lo he contado a ustedes, yo prefiero venir donde el Señor y contarle mis defectos, mis errores, mis debilidades, mis fracasos. Yo prefiero venir donde Él. ¿Por qué se los voy a esconder si no le puedo esconder nada? ¿Por qué mejor no vengo yo y así lo hago y le digo: Señor, aquí estoy luchando con esta tentación, estoy luchando con este mal pensamiento, estoy luchando con este deseo de mi carne, estoy luchando con esto, Señor, que a veces siento como que ni siquiera puedo vencerlo. Señor, aquí estoy porque sé que tú me socorres en medio de mi tentación. Yo prefiero venir donde el Señor y ser honesto con Él, ser sincero con Él. ¿Por qué? Porque Él se compadece de mis debilidades, hermano. Él se compadece de mis debilidades. Y entonces yo puedo acercarme a Él, porque Él fue tentado. ¿En qué fue tentado? Jesucristo fue tentado ¿en qué? En todo. Escuche bien, en todo. Si Jesucristo fue tentado en todo, entonces yo entiendo que fue tentado también en el área sexual, porque Él era hombre y fue tentado, pero Él no pecó, Él no cometió pecado. Verso 16: acerquémonos pues. Aquí está la invitación. Aquí está la invitación para usted, hermano, hermana. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar ¿qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si el Señor como sumo sacerdote se compadece de mis debilidades, si el Señor como sumo sacerdote, Él me entiende, Él sabe cuáles son mis luchas, mis tentaciones, mis pensamientos, pues yo puedo acercarme a Él confiadamente. Pero tú sabes qué es lo que hace hoy el pueblo. En lugar de acercarse confiadamente, prefieren distraerse. Por ejemplo, cuando uno cae en algún pecado, cuando uno cae en alguna desobediencia, tu conciencia te acusa, el Espíritu Santo de Dios te redarguye,
Y entonces, como no me quiero arrepentir del pecado porque sé que lo voy a volver a cometer, entonces busco una manera de distraerme para que se me olvide. Entonces me voy a ir de shopping. ¿Qué significa shopping? De compra. Es que había oído eso, pero no sé ni qué significaba. Me voy de compra. Me voy a gozar la vida, me voy con mis amigas, me voy con mis amigos, me voy a relajar, me voy a bañarme a la piscina para que se me distraiga la mente. Sí, pero el pecado sigue ahí. Aló, el pecado sigue ahí. Y de repente nosotros queremos distraernos para disimular el pecado que nos está acusando, el pecado que nos está recordando que no estamos bien delante de Dios. El Señor dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Ahí está su gracia, su regalo, ahí está su amor, ahí está su misericordia. Pero ¿qué debo hacer yo? Debo acercarme. El Señor dice: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. El problema es que algunos de ustedes ya ni al Señor se le quieren acercar. El problema que tienen algunos de ustedes, hermanos, es que ya ni al Señor lo quieren buscar. Ya no quieres buscar al Señor. Y no lo quieres buscar. ¿Sabes por qué no lo quieres buscar? Porque sabes que el Señor te va a decir: apártate. Él te va a decir: renuncia. El Señor te va a decir: no sigas haciendo eso. El Señor te va a volver a recordar que tú eres su hijo y que como hijo de Dios debes de ser santo. Y por eso es que hay algunas personas que se incomodan cuando oyen esta palabra que mucho se predica aquí en este lugar. Hay gente que se incomoda porque sienten que la palabra los está acusando, y es verdad. La palabra te va a seguir acusando si tú estás cometiendo pecado, si estás practicando el pecado, si no estás buscando a Dios para que te santifique, si no estás buscando a Jesucristo para que Él te limpie. Entonces la palabra te va a seguir martillando. Y acuérdense aquella enseñanza que yo les di aquí, que es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios muchas veces nos va a martillar. La palabra de Dios muchas veces te va a quemar. ¿Sabes para qué? Para purificarte. Pero muchos no quieren. Muchos quieren seguir ignorando el llamado, como aquella mujer llamada Jezabel allá en el libro de Apocalipsis. Le he dado tiempo, dice el Señor, a esa mujer llamada Jezabel, que se dice profetiza. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse. Y eso sucede hoy con muchos Jezabel y muchas Jezabel que están en la iglesia, que están oyendo la palabra, pero no quieren arrepentirse. Están conscientes que están practicando el pecado, pero no quieren apartarse. Pues yo quiero decirte: el Señor te sigue dando tiempo. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia. Yo voy a alcanzar misericordia. El que encubre su pecado, Proverbio 28:13. Proverbio 28:13. El que encubre su pecado no prosperará. El que encubre, el que trata de cubrir, el que trata de justificar su pecado. Pero es que yo cometo este pecado, pero no es culpa mía, es culpa de mi mujer. Porque como mi mujer me hace la guerra en la calle, yo tengo que andar buscando en la calle. Como mi mujer no me atiende bien, yo tengo que buscar a una por allá afuera que me atienda bien. Y entonces hay pecados que hay hombres o hay mujeres que justifican su pecado. Pero es que este pecado que yo cometo no es mi culpa, es la culpa de mi esposo, es la culpa de mi esposa, es la culpa de X o Y. No, Señor. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Y vuelvo a terminar el pasaje de Proverbio: el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta. El que lo confiesa y se aparta. Esa es la parte que nos cuesta, apartarnos del pecado, decir no al pecado, decir basta al pecado, decir no, ya no debo seguir practicando el pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, y en ese trono vamos a alcanzar misericordia, y en ese trono vamos a hallar esa gracia para el oportuno
socorro. En otras palabras, en ese trono de gracia, el Señor te va a socorrer, hermano. En ese trono de gracia el Señor te va a limpiar. En ese trono de gracia el Señor te va a volver a restaurar. En ese trono de gracia el Señor va a quitar toda mancha de pecado que hay en tu corazón. En ese trono de gracia es donde nosotros somos limpios, hermanos. Pero es lamentable cuántos creyentes hoy, en lugar de buscar el trono de gracia, están buscando el mundo que los está desgraciando. En lugar de buscar el trono de gracia, están buscando el mundo que los está llevando a una vida de desgracia. Desgracia. Hay gente que está caminando hacia una vida de desgracia. Porque Dios te está llamando, Dios te está invitando, Dios te está advirtiendo. Y ahora que tú estás vivo, y ahora que tú estás aquí, que estás prestando oído, Dios te está hablando porque Él te ama. Pero va a llegar un día. A mí me va a llegar ese día y a ti también te va a llegar ese día, el día que tengas que morir. ¿Y qué excusa le vas a poner al Señor? ¿Qué excusa le vas a decir al Señor? ¿Por qué no te apartaste del pecado? ¿Por qué no renunciaste al pecado? ¿Por qué no buscaste cómo fortalecer tu dominio propio? ¿Por qué no buscaste cómo reconocer las debilidades que hay en ti y decir, yo tengo una debilidad, pero esa debilidad se la voy a llevar a mi Señor, porque Él se compadece de mí? Él se compadece de mis debilidades. Si hay alguien que me va a entender, es el Señor. Claro, Él me va a entender, pero Él no me va a entender para aceptarme o permitirme seguir viviendo igual. No, Él me va a aceptar, sí, me va a recibir, sí, me va a limpiar, sí, pero me va a decir, como le dijo a la mujer adúltera, vete y no peques más. Ese es el llamado del Señor. El Señor te perdona. El Señor no condenó a la mujer adúltera. El Señor no condena a nadie. El Señor te recibe si tú vienes humilde. El Señor se acerca a ti porque tú te estás acercando a Él. Pero Él te va a decir, yo te perdono, pero no peques más. Como le dijo aquel hombre que lo había sanado, mira que fuiste sano, no sigas pecando para que no te venga alguna cosa. Ay, hermano, ¿de cuántas cosas el Señor nos ha librado? ¿El Señor te ha librado de algo a ti? Tal vez tuviste un accidente, tal vez vino una enfermedad, tal vez hasta te desahuciaron y el Señor te libró de la muerte. Y el Señor te libró de un accidente, el Señor te libró de cosas, hermano. Pero no quisiste entender. Y cuando te venga algo peor, ¿a quién vas a culpar? ¿A Dios? No. No, Señor. En este momento se me viene a mi memoria a un individuo que estuvo aquí viniendo y Dios le habló, pero de una manera impresionante. Impresionante. El hombre aquí lloraba, arrepentido. 15 días más tarde andaba emborrachándose, andaba con una mujer y andaba con otra. El tipo ese se estrelló, casi se mata. La mujer que iba con él se murió. Dios le volvió a dar otra oportunidad. Otra vez vino ahí todo eschincacado. Y ahí lo traían todo tetereque. Dios le volvió a dar otra oportunidad. Dios lo volvió a restaurar. Dios lo volvió a perdonar. Pero siguió haciendo su vida como Él quiso. Hoy sigue pagando sus errores. Porque no quieren entender. Hay gente que no quiere entender. Y si hay algún familiar de esta persona que dice, yo ya sé quién es, por favor no me malinterprete. Yo solo estoy tratando de poner un ejemplo vivo de lo que hemos visto. De lo que hemos visto. Y aquí cuántas veces Dios te ha hablado a ti. Y Dios te ha perdonado las veces que has venido. Pero te vas otra vez y sigue haciendo lo mismo. Te vas otra vez y sigue haciendo lo mismo. Y Dios te ha sanado, y Dios te vuelve a sanar y te vas otra vez y sigue haciendo lo mismo. Dios te ha restaurado, pero vuelves a hacer lo mismo. ¿Qué va a suceder cuando te venga algo peor? Que ya no va a haber
salvación, ya no va a haber salida, ya no va a haber solución. ¿Qué vas a hacer? No, hermano, hoy es el día de salvación. Yo quiero terminar esta enseñanza leyendo Colosenses capítulo 2, versos 9 y 10. Quiero terminar esta enseñanza recordándote que en Cristo nosotros estamos completos y que sin Cristo no tenemos nada. Dice Colosenses capítulo 2, versos 9 y 10. Porque en Él, hablando de Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Está hablando de Cristo. Este es otro versículo que habla que Jesucristo es Dios. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Si yo tengo a Cristo, yo estoy completo. Si yo tengo a Cristo en mi corazón, yo estoy completo. Yo tengo una salvación completa. Yo tengo una vida nueva completa. Yo tengo una herencia que me está esperando en el cielo completo. Yo tengo una vida eterna completa. Yo espero que alguien entienda eso. Yo no estoy con el miedo que si me muero hoy me voy para el infierno. No, señores, no tengo miedo que me voy a ir al infierno, porque si yo tengo a Cristo, yo tengo una completa salvación. Pero si usted tiene miedo a morirse hoy porque no sabe para dónde va a ir, entonces usted necesita hoy arrepentirse de sus pecados. Si usted está aquí hoy y no sabe si muere hoy, no sabe para dónde va, pues yo quiero decirle, usted no está completo en Cristo. Porque aquellos que estamos en Cristo estamos completos. Yo tengo una paz completa. Yo tengo un gozo completo. Yo tengo una vida completa. Porque en Cristo estamos completos, hermano. Yo no necesito un sueño, una visión, que alguien me profetice. Yo no necesito que alguien me venga a poner las manos aquí, me escupa o me haga cualquier cosa. Yo no necesito que alguien me dé una profecía diciéndome que yo soy siervo de Dios. No, Señor. Yo sé que soy hijo de Dios y con eso me basta. Estoy completo en Jesucristo. Esta mañana, a través de esta enseñanza, yo quiero que tú entiendas dos cosas. Uno, lo que está haciendo Jesucristo en el cielo. Ya te dije 5 cosas que hace Jesucristo en el cielo. Número 1, Él está como mediador. Número 2, está como el único fundamento. Número 3, Él está como el único salvador. Número 4, Él está como el único abogado. Y número 5, Él está como sumo sacerdote. Eso es lo primero que yo quiero que entienda. Jesucristo está en el cielo y Él nos está esperando. Si hemos pecado, Él está esperando como abogado para defendernos. Él está esperándonos como sumo sacerdote para ayudarnos en nuestras debilidades, para socorrernos en lo que estamos pasando. Pero lo segundo que quiero que entiendas, que a través de esta enseñanza quiero que aprendas, es que todo lo que tú estás aprendiendo como discípulo de Jesús es para que tú se lo compartas a alguien. No es para que te lo quede. ¿Alguien se acuerda de la lectura del Gadareno? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? ¿Qué fue lo que le dijo Jesús al Gadareno que hiciera? Anda a publicar, anda a contar, anda a testificar, anda a proclamar, anda a llevarle a tu familia, llevarle a los demás la misericordia que el Señor ha tenido contigo. Cuenta las maravillas. Yo quiero decirte, esa es la labor que debemos hacer nosotros. Si tú dices que eres un verdadero discípulo de Jesús, pues esa es una labor que debes tomar con seriedad. Cuenta, habla en tu casa, en tu trabajo, en tu negocio, con tus amistades, donde quiera que tengas la oportunidad. Habla, testifica, anuncia, proclama las misericordias que Dios ha tenido contigo. Señor, en esta mañana